Hola, hola amigos, gracias por estar en la sintonía. Yo soy Claudio Sola y hoy vamos a tener el compendio de todo lo que hemos tenido en la semana, como todos los domingos. En primer lugar vamos a escuchar al doctor Villar, que nos va a explicar, él trabaja ahí dentro en el hospital Rebagliati, y nos va a contar cómo está la situación en los hospitales del Perú. Lamentablemente todos nos sentimos afectados por las colas, la falta de atención, y vamos a escucharlo al doctor Villar. No se lo pierda. También aquí nos avisan que tenemos las últimas declaraciones de Odebrecht con Rodolfo Martínez. Luego con Roberto Bazán vamos a estar hablando de la descentralización. La descentralización es un tema que lamentablemente hasta el día de hoy no se arregla, o sea, no hay una verdadera descentralización. Vamos a hablar acerca del federalismo y este eslogan que estamos tratando de meterle el corazón de la gente y que mucha gente de las regiones está diciendo: esto es Lima no manda. Luego nuestro equipo nos avisa que vamos a hablar con Jimmy Gallo y Piero Solari. Esta entrevista realmente fue muy buena porque vamos a hablar acerca de cómo los emprendedores quieren surgir y salir adelante y cómo, digamos, los gobiernos parece que no tienen una pizca de entendimiento sobre lo que necesita un emprendedor, y en vez de ayudar están opacándolo con toda su permisología y también sus impuestos altos, que no dejan que los emprendedores prosperen. Y finalmente vamos a hablar acerca de la reconstrucción, de todo lo que dejó el fenómeno del Niño. Y bueno, con eso vamos a cerrar con una entrevista con Renato Bautista. Gracias por estar en la sintonía. Le esperamos a todos los domingos y también de lunes a viernes a las 10 de la noche. Disfrútelo y estamos en contacto. Adelante, estudio. El doctor Luis Villar, que está aquí con nosotros, del Hospital Rebagliati, nos va a ayudar un poquito a conocer cómo está la situación y cómo podemos mejorar esta situación que nos compete a todos, que es nuestra salud. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al doctor Luis. Doctor, qué gusto. Gracias por estar acá. Por favor, tome asiento usted. Gracias. Gracias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Bien. Caramba, un vasito de agua, ¿no le han invitado? Por favor, sí. Por favor, un vasito de agua para nuestro doctor. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué está pasando con los hospitales nacionales? ¿Está todo bien? ¿Está todo mal, más o menos? Todo está mal. Todo está mal, sí. ¿Tú trabajando ahí? Sí, trabajamos. ¿Lo vives en carne propia? Diariamente nos quejamos porque no tenemos otra opción, ¿no? O sea, los 5 años, lamentablemente, del gobierno pasado fueron funestos para los hospitales, ¿no? Prácticamente no se hizo un hospital nuevo, las administraciones que se tuvieron fueron las peores que he visto yo en mi vida. Yo tengo 20 años en el Hospital Rebagliati. Yo soy médico internista clínico, farmacólogo clínico, profesor universitario, y nosotros me dedico a la formación de médicos y de especialistas. Y bueno, les enseñamos lo que podemos, pero la mayor parte de las veces muchas gracias. La mayor parte de las veces tenemos serias deficiencias, y nunca hemos tenido tantas deficiencias como hoy, ¿no? Medicinas, equipos, insumos, el personal desmotivado, completamente desmotivado por esta situación, ¿no? Doctor, este gobierno actual, ¿en qué les está ayudando? De verdad, ¿ah? La ministra, ministro, ¿qué? Ya cambian tanto de ministro, no se sabe si es ministro o ministra. Sí. La verdad, nosotros, bueno, en la seguridad social estamos en un periodo que no sabemos en qué momento vamos a arrancar las cosas, porque han habido varios cambios, pero todavía no vemos soluciones. En el Ministerio de Salud yo creo que sí hay un cambio interesante, porque tener un ministro no médico, el lunes me van a panar a mí, pero yo tengo una opinión, o sea, el peor administrador es un médico. O sea, un médico
a ser médico. ¿Y este ministro actual? No es médico. No es médico. No es médico. O sea, Entonces, en eso tienes razón. Yo creo que Según tú, en eso eso para mí es un acierto. Okay. Ahora, yo he estudiado en Centrum también, no lo conozco al ministro, pero conozco cómo es digamos, la capacidad que puede tener la gente que sabe administrar, ¿no? Y si está bien asesorada en la parte médica, que es una cosa muy sencilla realmente, entonces se puede hacer las cosas diferentes. O sea, es muy difícil, usted dice, encontrar un médico que sea un buen administrador, porque, bueno, se dedicó a medicina por algo, ¿no? Y no solamente es por eso, sino que existen excelentes médicos administradores, pero yo no sé por qué no los llaman. La mayoría de ellos trabajan o fuera del país, o trabajan en instituciones, en organismos donde obviamente les pagan mucho mejor. Pero nosotros tenemos una tendencia de jalar a los médicos que nos hemos formado. Por ejemplo, yo soy un médico internista. Cuando los médicos nos hemos formado, nos ofrecen hacer gerencias cuando no somos gerentes. O sea, a mí me han ofrecido un par de veces ser gerente y le he dicho no. O sea, no, o sea, claro, muchas de mis colegas a la primera que le ofrecen dicen sí, no, yo acá estoy. Claro. Pero ¿para qué? Para que después hacer el ridículo. Ahora, doctor, vayamos un poquito al punto de lo que más, digamos, le interesa al público, sin dejar de lado la situación del doctor, médico, y va a tener que ver con esto. Muchos pacientes terminamos diciendo, estos médicos no sirven para nada, no nos ayudan, pero realmente, y eso fue una reflexión que me hizo hacer un profesor amigo, Claudio, no es tanto el doctor, es que no hay nada para atender bien a los clientes. Entonces el doctor vive un estrés que tiene que curar y no tiene las herramientas para curarlo. No hay una provisión, una logística para poder atender. El gran problema es, por ejemplo, en la mayor parte de enfermedades serias, que son las que tratamos en un hospital, el medicamento, si no llega a tiempo, el paciente no va en primer lugar, no va a tener el efecto que se esperaba. Por ejemplo, un antibiótico en un paciente con una infección generalizada, eso lo entiende cualquiera, nosotros le llamamos un paciente séptico, debe empezar el antibiótico máximo 1 hora después de hecho el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo llega el medicamento? Si llega o en la tarde, o sea, horas después. Cuando ya no se puede. Cuando ya no va a tener el mejor efecto. No va a tener el mejor efecto. O, peor todavía, en el CIS tiene que tener una autorización de otro especialista para que recién ese medicamento llegue. En el Seguro Social también. A veces tiene que tener la autorización de otro especialista y el paciente lo recibe al día siguiente. O si se lo dieron hoy día sábado, lo va a recibir el lunes. Un paciente se va a morir igual. Ahora, doctor, usted años está en el mundo de la salud pública, digamos, ¿no? O sea, medicina del... el gobierno tomando el control de la salud. ¿Y ustedes los médicos no han pensado en hacer un verdadero cambio de esto? Porque más de lo mismo, o sea, no hay una verdadera reforma del sistema. No hay. El gran problema nuestro es que los médicos que cogen la parte dirigencial, digamos, para poder hacer algún cambio, terminan siempre mostrando su verdadera careta. O quieren ser decanos del colegio médico, o quieren ser congresistas. O sea, tratan de En realidad todos están detrás de un cargo, ¿no?, que les asegure, me imagino, que un futuro político y económico, ¿no? Porque no he visto hasta ahora un solo colega que haya estado en parte dirigencial que haya pretendido solamente mejorar las cosas. ¿No? La gran mayoría, por no decir el 100%, lo que pretenden fundamentalmente es llegar o al Ministerio de Salud, ser ministro algún día, o al colegio médico y de ahí hacer un trampolín a Congreso o hacer un trampolín a otra instancia, ¿no? Federación Médica, Sindicato Médico Nacional, etc. En realidad no hay el colegio médico, por ejemplo, justo vamos a tener elecciones en unas 2 semanas, ¿no? Salvo una lista que yo conozca, el resto es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo, pero simple y llanamente repiten los mismos estribillos todo el tiempo y no hay ninguna... Ahora, la propuesta de la privatización, ¿qué le parece a usted? En realidad la salud no se puede, la salud pública, el Estado tiene que invertir, ¿no? Tiene que invertir un dinero importante, pero uno tiene que buscar, pienso yo, ¿no? Siempre he pensado así,
uno tiene que buscar el que mejor te pueda dar ese servicio. Y no somos los mismos que trabajamos para el Estado los que a veces podemos hacer eso. Por lo mismo que le digo que no estamos mal administrados. Entonces, que se contrate un tercero yo no lo veo mal. O sea, en todo el mundo, por ejemplo en España... O sea, terciarizar, claro, lo que usted está diciendo. En España, por ejemplo, todos los hospitales son de esa naturaleza y funcionan bien. Y funcionan o sea, muy bien. que una entidad privada lo tomó el hospital... Y hace una mejor administración, hace una mucha mejor administración. Entonces, acá hay 2 o 3 ejemplos que funcionan muy bien. Hay un hospital Caelín que tenemos nosotros en el seguro que funciona muy, muy bien. Yo tengo residentes, o sea... que han sido mis residentes, que ahora son especialistas, que trabajan ahí, y me dicen, doctor, se trabaja perfecto, se trabaja con tecnología, o sea, nosotros seguimos llenando papeles como si fuéramos, ¿no? Toda la burocracia. Burócratas, y trabajan directamente en la computadora, trabajan directamente como debe ser, ¿no? Tecnificado. No les falta insumos, solucionan problemas. Yo vengo de pasar visita y 4 o 5 de los procedimientos que tenía que hacer con pacientes o se han suspendido o no se van a hacer. Increíble. Y son pacientes que van a morir si es que no se les hace eso. Wow. Entonces, no hay insumos. Okay. ¿Cuándo habrá insumos? Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Somos jugadores para bádminton, que es el deporte adaptado, y nos estamos preparando para los Panamericanos de bádminton, que es en un año exactamente, el 6 de noviembre del 2018, y también para los Juegos Panamericanos de Parabádminton, Lima 2019. Discapacidades que son evidentemente físicas, muchas veces terminan convirtiéndose en mentales, ¿no? Porque ¿qué sucede? Una persona que a muy temprana edad pierde la vista, o un brazo, o una pierna, de una u otra manera en el transcurso de su vida va superando. La discapacidad está en el corazón o en la mente. No tenemos esa, digamos, capacidad de pensar de que sí se puede, de que podemos realmente lograr aquella cosa que nosotros nos proponemos. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Esta semana en La Pepa, descubre la verdad que otros te quieren ocultar. Fiscal entre cuerdas. En la política de Claudio Sola, fiscal, usted no está cumpliendo con su función. En la página de Alberto Mansuetti, descubre un tiro en la nuca. En la editorial de Dante Ramos, conoce la respuesta a la gran pregunta. En la editorial de Piero Solari, es tiempo de unificar la construcción de un nuevo sistema y un nuevo país. Es tiempo de reconstruir el Perú. En familia, conoce cómo siempre se aprende de los hijos. En la teología de Jorge Barreto, averigua las 2 iglesias, la iglesia de Cristo y la iglesia del mundo. En las novedades de Juan Carlos Elge, luto para el vóley nacional. Moda, en el Stalin de Duri Ibáñez, descubre cómo muchas veces menos es más. En la farándula de Betina Oneto, se vino la Londra. Y en esta edición, llévate la ronda abdominal de doble rodillo y estar en forma para este verano a solo 25 soles. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito a solo un sol. Vamos a recibir a un precandidato para la alcaldía de Santa Anita. Me refiero al precandidato de Somos Perú, Rodolfo Martínez, al cual lo recibimos con un fuerte aplauso.
Adelante, hermano, gracias. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Por favor, toma Gracias a asiento. ti Toma por la asiento, invitación. toma asiento. ¿Cómo estás? Gracias, Rodolfo, por estar acá. No, ¿de qué? Ok. Mira, vamos a entrar de frente con un tema que tú sabes que ahorita está realmente en la situación en boga, digamos, ¿no? El tema de Alan García y las acusaciones, el famoso AG de Odebrecht, ¿no? De Marcelo Odebrecht, y luego Keiko ponle 500 soles, 500 más, que no son 500 soles, 500 millones deben ser. Y estas acusaciones, digamos, del diario El Comercio y Keiko, ¿cómo ves tú el panorama? Como político sé que te vas a concentrar en Santa Anita, pero ¿cómo tú ves el panorama que realmente nos tiene interesados a todos? Yo lo veo triste, preocupado y apenado por la política en nuestro país. Claudio, estamos hablando de que una señora que estuvo a punto de ser presidenta está metida en actos de corrupción. Estamos hablando de que un presidente... O sea, tú afirmas que está metida en actos de corrupción. No, que está, en todo caso, investigada. Estamos hablando de un expresidente que ya está preso, que todavía hay que probarle cosas. Uno que está con orden de captura y el otro que probablemente las siglas AG le pertenezcan a él. Imagínate cómo está la población. Si estamos hartos de los políticos durante mucho tiempo, imagínate ahora lo que va a ocurrir si suelta esta bomba y nos damos cuenta que ellos si es que se comprueba, durante todos estos 20, 25 años, han llevado las riendas del país al precipicio y al abismo. A pesar que hemos tenido un boom económico, a pesar que el Perú tiene en sus arcas fiscales probablemente ingentes cantidades de dinero por la minería, o sea, no estamos desarrollándonos como debemos. Es una preocupación de los políticos, pero no de la política. Las personas que queremos hacer política limpia, detestamos esos actos, pero también lo vemos con preocupación, que nuestros caudillos, porque no son líderes, nuestros caudillos políticos estén metidos en este tipo de situación. Eso me apena. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 39 y medio. 39 y medio. Bueno, se te ve más joven. Con 4 días. Tu generación, ¿cómo ve esta situación de los políticos de toda la vida? Mi generación, yo vengo de una generación de la Villarreal, donde tuve la oportunidad de participar en la dirigencia estudiantil desde el primer año de la universidad en la Villarreal hasta el 5º año de la universidad que tuve que retirarme. Muchos quisimos hacer política, muchos quisimos hacer partido, muchos quisimos y tuvimos la ilusión de cambiar el país, pero en el camino nos dimos cuenta que eso es más complicado que solamente soñarlo. Muy pocos bregamos en este camino. Hemos quedado muy pocos porque la mayoría dice, política ya no, Rodolfo, ya no, por favor, es corrupción. Ya no, o sea, ya no me quiero meter en eso, ¿no? Y no solamente por lo de Odebrecht, sino la institucionalización del diezmo. Eso me parece grave. El roba pero hace obras. El no se cae, se desploma. O sea, me parece increíble que estemos viviendo esa podredumbre en nuestro país. Y obviamente los chicos de mi generación están cansados. Quieren hacer un cambio, pero no saben cómo. No saben si hablar con una persona los puede llevar al cambio. Porque como siempre les digo a ellos, tú no vas a conocer a la persona de la noche a la mañana, solamente por conversar, la vas a conocer en el camino. Y muchos se decepcionan. Muchos me dicen a mí, Rodolfo, ¿y tú eres corrupto? Yo le digo, mira, la verdad es que tengo la convicción de hacer las cosas bien. ¿Ya? Y estoy preparado para hacerlo bien. Pero vayamos a un caso específico, ¿no? Ahora, Keiko, Alan García, Toledo. Ollanta, Toledo, han sido parte de un sistema instaurado por Fujimori que ha permitido, digamos, este contubernio entre la empresa y el Estado, y ahí es donde ha entrado Odebrecht, y no solamente Odebrecht, ahora se habla de Graña y Montero, ¿no? Y un montón de empresas que han sido partícipes de aportes económicos, ¿verdad?, a campañas, digamos, con una prebenda, ¿no?, claro, de favores, proyectos, ¿no?
Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo ves el sistema en sí? El sistema político está podrido por dentro, ¿no? Es ahí el interés de cambiar las cosas. Pero ¿cómo cambiar las cosas si cuando llegas pues te encuentras con una serie de personajes que ni siquiera los puedes tocar en el Estado? Entonces, ¿Cómo quiénes? ahí va el cambio gradual. Bueno, vas y te encuentras con personas que ya son funcionarios muchos años y que se atornillan en el poder. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? El cambio debe ser gradual. Yo no creo en la revolución de la noche a la mañana. Yo creo en la revolución de las ideas. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Singapur, ¿a ti no te parece? No, Singapur... nada, que agarrar una metralleta y acribillar a No, todos, no, pero esa es una versión, pero las otras versiones es que los políticos corruptos realmente se les puso mano dura de verdad, ¿no? Se respeta la ley. Si hablamos de la Constitución, Claudio, la Constitución bien claro lo dice. O sea, hay normas donde esos delitos están penados con cárcel. ¿Por qué no se ejecutan? Porque acá en el Perú el Poder Judicial está politizado. ¿Cuándo dejamos de politizar el Poder Judicial? Yo me acuerdo muy bien cuando empezó a creerse el Tribunal Constitucional. Y tú te acordarás. Claro, eso fue hecho por Fujimori, ¿no? Pero personas, al inicio eran personas que no les temblaba la mano. En realidad eran personas, lo pusieron al Tribunal Constitucional, en teoría, para hacer un soporte al poder del gobierno. ¿Correcto? Entonces, el primer Tribunal Constitucional me parece que estuvo bien. Pero después también se fue politizando. O sea, todo está politizado en el Perú. Y es por la gente que termina en corrupción, digamos, porque se hacen amiguitos, o sea, es la política de amigotes, en vez de tener realmente una verdadera transparencia y gente de valores y de principios que no mezclen las cosas, ¿no? El tema es ahí fundamental, ¿no? Tú das tu voto, tú regalas tu voto o tú prestas tu voto. ¿Cuál sería lo mejor? ¿Regalar o prestar tu voto? Yo le presto mi voto. Si hacen las cosas mal, le quito mi confianza y salgo a protestar. Tengo esa génesis en mi sangre porque, como te dije hace un momento, o sea, he sido dirigente estudiantil, ¿no? Siempre, ante una adversidad, siempre salió a protestar. Y no de manera violenta. Cuando estábamos en la universidad y tomábamos locales, nadie, absolutamente nadie, podía quemar absolutamente nada ni romper nada, porque lo sacábamos. Y cuando entregábamos el local, lo entregábamos limpio, lleno de globos, tranquilo, porque tú tienes derecho a protestar. Lo que no tienes derecho es a maltratar y a romper todo lo que se te dé en gana, ¿no? Son protestas pacíficas y yo lo hago desde la universidad. Y lo voy a seguir haciendo, porque quiero un país que cambie, no por mí. Ok, ¿cuál es, desde tu perspectiva política, somos Perú, individual, como quieras, tu protesta contra esta corrupción específica para Keiko Sofía Fujimori, acusación supuesta, ¿no? Claro. Supuestamente ya está en un delito, lo mismo con Alan García, Toledo, el propio PPK. ¿Cuál es tu protesta al respecto? Mira, lo que yo he hecho en este momento es meterme de lleno en la política, porque quiero cambiar las cosas. Y por eso te pregunto, No. ¿protestas sobre esto o Por te ahora vas a no. concentrar en otras cosas? Me estoy concentrando poco a poco. O sea, no creamos que vamos a cambiar todo, como te dije hace un momento, de la noche a la mañana. Ahora estoy de precandidato a la alcaldía de Santa Anita y poco a poco metámonos más en la política. La política universitaria es algo que me apasiona, que me apasioné en su momento. Ahora entremos a las lides grandes, ¿no? Con la política nacional y ver cómo se puede cambiar desde dentro las cosas. Que sí es posible hacerlo, solamente con decisión, con transparencia. Eso es lo que buscamos. Mi protesta va en ese sentido, de meterme más en la política. Muchos te criticarán, Claudio, ¿no? Vas a ser un corrupto más. Pero primero tienen que conocernos y tienen que apoyar las decisiones que tomemos. Si no apoyan las decisiones que tomamos, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Vamos a seguir esa misma línea. Vamos a hablar acerca de la verdadera descentralización, así que recibamos con un fuerte aplauso a Roberto Bazán. Adelante, Roberto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Acá al nuevo set, porque Está muy bonito. la entrevista anterior te la hicimos en el set
inicial que tuvimos. Está mucho mejor, me gusta. Qué bueno. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Hoy día hemos tenido un trabajo arduo en el Parlamento. Ah, caramba. No había feriado para nosotros. En el Parlamento, que Kenji lo llamó el circo, ¿no? Bueno, sí. Circo romano, ¿no? El circo romano. ¿Y cómo sobrevives ahí? Bueno, si eres gladiador sobrevives, ¿no? Ah, bueno. Estamos aquí con Máximos. Ok. Robertito, hablemos de la descentralización. Muy bien. ¿Tú participaste en aquel tiempo cuando Toledo, con Alejo, lanzaron el tema de la regionalización o no? Claro, no, Ya, yo no participé como actor, ¿no? Pero sí estudié el proceso. De hecho, Ya, ¿y ha funcionado o no ha funcionado, según tu análisis? yo tengo una lectura, y te la voy a decir, bastante particular, porque hay dos enfoques cuando hablamos de descentralización. De hecho, no se puede hablar de descentralización si no se tiene en cuenta la estructura del Estado, porque hay un enfoque unitario del Estado y hay un enfoque federal del Estado. Y la descentralización es algo así como una aplicación del modelo federal, pero en los regímenes políticos semipresidenciales. Me explico. Cuando hablamos de un gobierno unitario, estamos hablando de centralizado y más que nada que puede estar asociado a un parlamentarismo o a un presidencialismo. Sin embargo, cuando hablamos de nosotros de un régimen federal, sí necesariamente está asociado a un presidencialismo. ¿Cuál es el problema en el Perú? Que tenemos un régimen político que es semipresidencial, es decir, con un presidente, con una figura fuerte, pero también con un parlamento poderoso. Ya vemos ahorita la gran debilidad del sistema, del modelo. Que ninguno de los dos, perro del hortelano. Así es, ninguno de los dos permite que exista gobernanza dentro del país. Entonces, Aya de la Torre, que fue uno de los defensores de la descentralización, ya había hecho ciertos trabajos o estaba impulsando ciertas ideas para descentralizar el Perú, que siempre ha sido centralista, una tradición virreinal, incaica centralista, ¿no? Sin embargo, después de la crisis en los 80, 90, ya no soportaba más la propuesta de esta supuesta descentralización y viene Fujimori y aplica el centralismo supremo para poder luchar contra el terrorismo y convierte a las regiones en casi centros básicamente que eran como sus secretarios, ¿no? Los llamados CETAR. O sea, forma una dictadura, digamos. Los una consejos dictadura de derecha. Yo no estaría dispuesto a llamarlo de dictadura, no sé, no estoy muy de acuerdo con el término, sobre todo porque ha sido estigmatizado con ciertos grupos de izquierda. Lo cierto es que administrativamente las regiones no tenían autonomía. Pero la dictadura no es algo malo, ¿eh? Hay dictadores que han sido buenos. Empezando por el dictador David en la Biblia, él fue puesto para dictar. El dictador no necesariamente es malo. Si dicta cosas buenas, chévere. Si dicta cosas malas... De hecho, la dictadura no necesariamente tampoco es mala ni buena, porque recuerda que los romanos la crearon y fue una institución creada en tiempos de emergencia, unas situaciones excepcionales, ¿no? Pero hay veces se necesita un dictador tipo Singapur, ¿no? Sí, yo Como estoy de este acuerdo. señor entró Yo ya, creo pues, eso, entonces, yo creo eso. No está mal algunos dictadores. O sea, en ese sentido, Fujimori tuvo que convertirse en un dictador. Pero el modelo para asiático... cambiar todo ese socialismo espantoso que el modelo asiático gobernaba Alan está García. más asociado al régimen político chino y al régimen político ruso y es mucho más centralista. Y además de ser centralista es mucho más dictatorial y es más legítima la dictadura ahí. En Occidente nuestros modelos son mucho más laxos. Recuerda que la democracia parlamentaria nace en Inglaterra, se difunde a través de la Commonwealth en los Estados Unidos, el federalismo, la descentralización. Y esa tradición es la que ha intentado influir cuando nace la independencia. De hecho, se debate qué vamos a hacer, un sistema federal o vamos a hacer un sistema unitario. Y por las diferentes culturas o tradiciones que tenía antropológicamente el Perú, se dijo, si nosotros seríamos un sistema a nivel federal, no sabemos cuántos años duraremos. Por eso apostemos por un sistema unitario. Pero no ha funcionado el sistema unitario. Explícale a la gente como analista qué es el sistema unitario para que la gente entienda bien. Una administración central es la que distribuye los recursos, controla eficientemente, Eficiente entre comillas. Se supone. Se supone que debe hacerlo, ¿no? De hecho, hay administraciones centrales que han funcionado en el mundo, ¿no? Pero en el Perú tampoco ha funcionado la descentralización. De hecho, en el 2002, cuando Toledo es quien impulsa estos programas, saca la ley marco de descentralización y en ese mismo año sale la ley orgánica de los gobiernos regionales y ese mismo año, después de un día de la promulgación, se eligen a las autoridades, que muchas de esas autoridades no sabían ni qué era ser gobernador regional
Entonces, En pocas palabras, ¿por qué no funcionó en Perú? en Perú no ha funcionado porque el gobierno central o el gobierno nacional no sabe controlar. Porque mira, si tú te das cuenta, las estructuras... O sea, necesitamos un buen controlador. Así es, un buen controlador. Pero el sistema unitario, hermano, no es bueno porque la gente no quiere estar controlada. Controla en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, en temas de mercado las cosas se regulan bastante bien, solas. Sin embargo, hay que fiscalizar algunos temas y esa fiscalización tiene que ser eficaz, ¿no? Está bien, pero eso es judicial, es un tema judicial, no es un tema... Pero- Estamos un presidente que esté controlando las empresas, que esté controlando al comerciante, que vende, que no vende, con una SUNAT que nos está asfixiando. Estamos un poquito hartos de los controladores, ¿no? Pero mira, yo te digo algo. En términos de descentralización, la máxima expresión es el federalismo. Y el federalismo es que cada región tenga su parlamento, tenga su gobernador y tenga su misma Corte Suprema. Ok, en eso estamos de acuerdo. ¿Y a eso podemos llegar realmente? En el Perú difícilmente, porque es parte de la cultura anglosajona, ¿no? En el Perú yo pienso que somos más centralistas, pero de hecho no hemos querido aceptarlo y el proceso de descentralización ha fracasado. 15 años después hemos tenido en las últimas elecciones candidatos que han estado enjuiciados, hay candidatos que tienen 200 procesos judiciales, candidatos que han utilizado, malversado fondos del Estado. Entonces, de hecho, escribí una columna hace poco en un diario donde yo decía, los principales métodos de financiamiento de los candidatos han sido dos, el erario nacional y los lavados de activos, de donde provengan. Entonces, Pero eso es por haberlos empoderado mucho. Y ahora tú estás mencionando acerca de que al peruano le gusta ese centralismo. Yo no lo creo así porque yo que viajo por todo el Perú, la gente quiere, por ejemplo, la propiedad del subsuelo, que le pertenezca a ellos. En todas las comunidades hay 4.000 comunidades que tienen riqueza bajo su subsuelo y ellos quieren manejar esos recursos. Yo lo he comprobado, yo he hablado con los líderes y ellos quieren propiedad del subsuelo. Eso es descentralización económica. Y luego el tema de la soberanía de los pueblos, la gente quiere soberanía de los pueblos. Imagínate que un alcalde tiene que estar pidiendo un permiso al MEF para hacer un puente, hermano. O sea, ese centralismo... y que ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que han diseñado la estructura política del poder político en el Perú no tienen ni la menor idea de qué es un sistema político. Entonces han mezclado parlamentarismo, porque el parlamento es soberano en el Perú, presidencialismo, donde el jefe de Estado es también jefe de gobierno, han puesto un premier que es una especie de bisagra, han dado como lo que tú dices, por ejemplo, todos los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado y no quien es dueño de esa parcela. Entonces, ¿qué genera eso? Conflictos sociales, porque yo soy dueño de 1.000 metros cuadrados, pero la mina le concesionó al Estado, Correcto. entonces también pertenece... Es un zafarrancho. Entonces, es un zafarrancho. Yo lo que haría es darle a esas personas su territorio y se vuelven ricas. Además, las comunidades se volverían ricas y tendríamos riqueza descentralizada. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana en La Pepa, descubre la verdad que otros te quieren ocultar. Fiscal entre cuerdas. En la política de Claudio Sola, fiscal, usted no está cumpliendo con su función. En la página de Alberto Mansuetti, descubre un tiro en la nuca. En la editorial de Dante Ramos, conoce la respuesta a la gran pregunta. En la editorial de Piero Solari, es tiempo de unificar la construcción de un nuevo sistema y un nuevo país. Es tiempo de reconstruir el Perú. En familia, conoce cómo siempre se aprende de los hijos.
Unidos. En la teología de Jorge Barreto, averigua las dos iglesias, la Iglesia de Cristo y la Iglesia del Mundo. En las novedades de Juan Carlos Elge, luto para el vóley nacional. Moda en el Stalin de Duribáñez. Descubre cómo muchas veces menos es más. En la farándula de Bettina Oneto, se vino la Londra. Y en esta edición, llévate la ronda abdominal de doble rodillo y estar en forma para este verano a solo 25 soles. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito a solo un sol. Vamos a arrancar con un amigo, algunos ya lo conocen, lo han visto caminar conmigo, es un hombre que está arriba de los 60 años y sigue emprendiendo, sigue saliendo adelante, y estoy hablando de Jimmy Galo. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Adelante, Jimmy. ¿Cómo está, Claudio? Excelente, amigo. Un abrazo. Por favor, Jimmy Muchas Galo, gracias. mi socio y amigo, espectacular. Jimmy, yo siempre ando sorprendido, ¿no? ¿Cómo es posible que tú a tus 66 años, 67, próximo a 68 años. 67 años, Sí. emprendiste un negocio inmobiliario gigantesco y hoy, como gerente de ventas de la Nueva Lima, ¿verdad? Me acabas de decir en una reunión que estás dispuesto a liderar un equipo de fútbol, como lo hacías antiguamente cuando dirigías el Cantolao. Exacto. Eres un emprendedor, pero de pura cepa. Es un honor tenerte aquí, amigo. Muchas gracias, Pastor Claudio. Es un Cuéntanos, privilegio para mí. cuéntanos, o cuéntales a todos los que no te conocen sobre tu vida emprendedora. ¿Cuántos negocios has tenido en la vida? Tú eres peruano, con rasgos italianos, por supuesto. Sí. El tuo papa, ¿no? ¿El Claro. tuo papa era italiano? Yo soy hijo de un caballero italiano, Ya. piamontés, del norte de Italia, un hombre emprendedor, muy trabajador, y hijo de una ilustre dama arequipeña. Ya. Yo a veces lo digo en broma, ¿no? Que soy hijo de extranjeros, ¿no? Pero tengo mis raíces también peruanas, ¿no? Claro. ¿Cuál fue Sí. tu primer negocio, Jimmy? Instalación de armas para autos. El armas para autos. No, alarmas, perdón. Alarma, yo dije arma. Sí, me equivoqué. Yo dije, Sí. estás trayendo la cosa Y- nuestra aquí. Nos reunimos con un amigo Dutrán, un hombre de 16 años en ese tiempo. Yo era un chico de 15 años también. Y emprendimos una empresa, la primera empresa de instalación de alarmas para autos, ¿no? Muy ingenioso, con alambritos, que la luna tenía que bajar y topar el alambre, con unos switch, y era conectado a los clapson de los vehículos, ¿no? Algo muy primitivo, pero muy excelente para la época, ¿no? Así que emprendimos esa primera empresa. Y también hemos sabido, un poco antes, agarrar una maleta llena de chompas y tocar de puerta en puerta y vender, porque leí un poco la historia en el Perú, cómo empezaron los judíos, ¿no? Que hicieron tanto dinero y terminaron siendo dueños de grandes textilerías como el señor Isaac O Gold, sea, has vendido chompas tocando puerta a tocando puerta. puertas, como decían. ¿Y qué? ¿Te recibían sin problema? Algunos se molestaban, otros se tiraban la puerta y algunos me compraban. Ya. Se impresionaban que un jovencito con una maleta les tocara la puerta y les ofreciera unas bonitas chompas. Hay que ser valientes, ¿no? Para tocar la puerta. ¿Qué es lo que te llevaba a aguantar el roche? El ganar un poco de dinero. Porque nos vendíamos pues unas 4 o 5 chompas al día, Claro. ¿no? Entonces ya te entraba pues un poquito de plata. Claro. Y podías almorzar y decir, oye, tengo ya cada unos 100 solcitos en el bolsillo, ¿no? En esos tiempos. Claro. Y ¿Qué eso otro me negocio? animaba, ¿no? Y esto más que todo de mi papá y mi madre, que siempre fueron, mi padre a pesar de un técnico textil, un hombre emprendedor, y mi madre pues con un espíritu de negociante, ¿no? Ya. Tremendo. Y Tipo así, mujer virtuosa mujer virtuosa, ¿no? Es la verdad. de la Biblia. ¿Qué otros negocios o en qué otros negocios te metiste? Después, ya más crecidito, estuvimos en los negocios de crianza de cerdos, ¿no? Ya. Tuvimos ¿Qué edad tenías ahí? ya teníamos ahí ya 30 años, ¿no? Wow.
Era el centro de engorde y crianza mecina, donde teníamos 3.000 cabezas de ganado. Yo no era el único, éramos varios socios. Entre ellos el señor Guliota, el señor Galantino del Grupo Molitalia. Yo era parte de ello y prácticamente vivía en Naranja con los 3.000 cerdos. Oh, wow. Vivíamos bien, había ingresos y mis amigos me decían, mira Jimmy, tendrás un bonito auto, buena ropa, pero hueles a chancho. Pero no me interesaba Pero porque... tú tenías tus chanchos súper limpios. Yo llamaba, eran mis chanchos, como yo digo, era una crianza zootécnica. Eran chanchos con corbata, ¿no? Eran chanchos con corbata porque... Con corbata Mitch. Y Mitch, ¿no? Porque eran cerdos que eran con una crianza con chupones automáticos, donde el cerdo metía la cabeza en un comedero para evitar que le escarbe, que es lo que mayor se va en la inversión del cerdo, en la alimentación, hasta el 75%. Entonces fue uno de los negocios interesantes y grandes que tuvimos. Que eso me llevó a los Estados Unidos, a una convención de criadores porcinos de la International Pig Trade Show. Ajá. Y ahí conocí al señor Juan Meister, al señor Ishiwata, que habían puesto también un criadero muy grande, ¿no? La Ensenada, me acuerdo. ¿Y este negocio te duró cuánto tiempo? Estuvimos ahí como 8 años más o menos, ¿no? 8 años y... ¿Quebró o renunciaste? Bueno, empezamos algo que ya vino, una fábrica de aceite, ¿no? Leoficio Lima. Mi hermano mayor la lideraba. Y una fábrica también, ya la cosa comenzó a crecer. Acitra, que era Alianza Capital y Trabajo, que le compramos a un judío. Era una fábrica de envases, ¿no? Y ahí fuimos avanzando. ¿Tú crees que el emprendedor no tiene que dedicarse a una sola cosa? No. Yo soy un poco a la antigua, que dicen que no hay que poner como un buen granjero, ¿no? No todos los huevos en la misma canasta, en varias, ¿no? Se cae esta, tienes 3, se cae esta, tienes 4 más. Ahí vas avanzando, ¿no? Bueno, habremos cerrado 800 negocios y habremos abierto otros 800, ¿no? Hay parte de lo que la gente dice estrés, pero hasta estrés 4 puede haber habido. Claro. Pero siempre ese ímpetu de seguir adelante, ¿no? Y a esta edad agradezco a Dios que a los 67 para 68 años estoy en una gran empresa que es la corporación Solasac, con un puesto gerencial, como yo le digo a los jóvenes, ¿no? La oportunidad de vida y de trabajo, 30, 40 años es difícil en el Perú. Miren la edad que yo tengo y todavía estoy sentado gerenciando, ¿no? En la gerencia comercial. Hablemos un poquito de esa experiencia, ¿no? Tú estuviste también en el mundo inmobiliario por mucho tiempo. Claro, inmobiliario, y conozco a un gran visionario, ¿no? Este visionario me contacta. Y yo me estaba alejando del mundo inmobiliario. Cuéntanos de eso. ¿Cuántos años te viniste desarrollando en el mundo inmobiliario? Como 10 años. Ya. ¿No? Vendíamos algunas propiedades, pero hubo un momento que la línea del perfil fue decayendo. Entonces empezamos a buscar otros sitios y justo este señor me llama y me dice, he visto ahí en su plataforma de ventas de internet que usted tiene unos terrenos muy grandes para hacer yo tengo la idea de hacer una ciudad, me dice. Yeah. Vamos hoy día a hablar con Renato Bautista, un especialista en gestión pública que ha escrito un libro también, y vamos a escuchar, digamos, su perspectiva y conversar sobre este tema que necesita solución ya. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Renato. Adelante, Renato. Gracias por estar aquí, hermano. Bienvenido. Por favor, toma asiento. Muy amable. Muy amable. Gracias. A todos. Gracias por venir. No, a ustedes. Me siento muy alegre. Qué bueno, muy alegre, hermano. la verdad. Vi que has escrito un libro, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, en resumen, este es mi primer libro, Medios de Comunicación y Política en el siglo XXI, el poder tras bambalinas. En resumen, este es un libro donde yo abordo el gran problema que es la prensa. Lamentablemente, los periodistas, en línea general, no quiero quedar en nombres, creen que son los dueños de la verdad. Y creen que ellos son los únicos que pueden decir cuál es lo correcto y lo moral. Y lamentablemente, en el Perú, como en Latinoamérica, la mayoría de periodistas representa una secta
que yo denomino de izquierda, que mienten, que mienten, que mienten, y lamentablemente el peruano como el latinoamericano promedio no lee. Entonces mira la televisión, abre su Comercio, su Perú 21, su República y todos estos diarios de la secta y se creen muchas cosas. Qué interesante que lo llamas secta. ¿Así lo pones en tu libro también? Sí, es una secta izquierdista. La verdad, la mayoría de periodistas peruanos son una secta izquierdista que se dedican a mentir, a difamar. Y la pregunta del millón es, bueno, estos señores dueños de los medios de comunicación tienen la libertad para decir lo que quieran. Sí, es cierto, yo... Bueno, no me defino como un liberal, pero creo que todos tenemos la libertad de escribir, de hablar, de decir nuestras opiniones, sean desde comunistas hasta nazis. Pero, ¿quién es el equilibrio en esta situación que acá yo planteo en mi libro? Es el Estado. Actualmente tenemos medios de comunicación estatales, en el caso de nuestro país, el Canal 7, El Peruano y Agencia Andina Noticias. Lamentablemente en todos estos gobiernos, llámele usted PPK, Humala, García II, Toledo, Fujimori, García I, Belaúnde II, Belaúnde I, Velasco, todos designan directamente al presidente de IRTP, que es el que administra el Canal 7 y la Radio Nacional, y al presidente del director editor de Perú, que es el que administra el Peruano y Agencia de Andina de Noticias, como los miembros del directorio. Entonces, yo soy el presidente, ponga usted el nombre que quiera, PPK, Alan, Fujimori, el que usted desee. Yo le digo a ese presidente, director y a ese miembro, oiga, entrevista a mi congresista, a esa oposición no entreviste, diga que yo soy lo máximo. Entonces, también los medios de comunicación estatales caen en esa deriva de esa secta, porque solo dicen lo que el gobernante de turno lo dice, les ordena, y eso es malo. ¿Por qué? Porque hay un derecho, que es el derecho a la información, que todos los ciudadanos está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas. Claro, o sea, o tenemos a un capitalismo de Estado controlando el medio de comunicación estatal o un capitalismo de amigotes controlando la prensa. Ahora, lo que me genera, digamos, mucha atención a tu frase secta con todos estos periodistas de izquierda es que los que manejan los canales de televisión no son de izquierda, sino dicen ser de izquierda porque son supercapitalistas. Si, ¿no? si me permites... ¿Me entiendes? Claro, es sí. Como Romero que agarra y dice, yo soy socialista, por favor. Por favor, Bueno. si me permites explicarme, también lo he mencionado en varios artículos que escribo, hay un término que es la izquierda gatopardista. Izquierda, perdón. Gatopardista, de A ver, seguro. pero tienes que traducir. De seguro, Claudio, tú has leído El Gato Pardo, esa hermosa novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. No lo he leído, así que cuéntanos. Bueno, en resumen, es una novela de un italiano que murió en 1953-54, que menciona el tema de la reunificación italiana, que fue en el siglo XIX, mediados del siglo XIX en Italia. Entonces, los Saboya, que era la dinastía que gobernaba en el Piamonte, querían la reunificación italiana. El reino de las dos Sicilias, que es el sur de Italia, con la isla de Sicilia, valga la redundancia, era de la dinastía de los Borbones, que eran primos hermanos de los actuales Borbones de España. Entonces, cuando Garibaldi, el general Garibaldi, inicia este tema de la reunificación por vías militares, hay un sobrino de un príncipe que se alía al bando de la reunificación. Entonces, el aristócrata, el personaje principal es un aristócrata italiano, de las dos Sicilias, que le dice, sobrino, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pones al lado de estos bárbaros? Nos van quitando nuestros títulos, yo soy duque, que tu mamá era condesa, en nuestros palacios, que todo esto. Y le dijo, tío, la revolución se tiene que dar para que en apariencia las cosas cambien, pero sigamos nosotros teniendo nuestros palacios, nuestros títulos, nuestra riqueza. Es decir, una de las grandes tragedias del Perú es esta izquierda gatopardista, esta gente que por cuestión de Dios ha nacido en buena cuna, en cuna de oro, pero dice, ¿cómo hago yo para que esta masa vote por mí? Digo, sí, los pobres, el socialismo, la izquierda, pero esta gente no sabe nada de pobreza, no sabe nada de socialismo y lo han tenido todo en su vida. Entonces, para mí, izquierda gatopardista es el aristócrata que usa la terminología izquierda para llegar al poder, y cuando llega al poder... El caviar. El caviar. No me gusta usar el término caviar porque viene de Francia. Me gusta innovar y por eso uso el término izquierda gatopardista, porque esta gente usa el discurso izquierda
llega al poder y sí, viven en sus palacios, sus riquezas, bueno, como ya no somos una monarquía, no tienen títulos nobiliarios, pero siguen teniendo todas esas gollerías, viajan a Niza, a Ibiza, en Navidad, en Año Nuevo. Entonces ese también es el gran problema, que esa izquierda gatoparrista mayormente administra los medios de comunicación privados. El Estado tiene medios de comunicación estatales, entonces la solución que yo planteo es que estos medios de comunicación estatales evolucionen a lo que se denominan medios de comunicación públicos, que ya no haya una dependencia económica directa del gobierno de turno. ¿Algo más privado? ¿Cómo? ¿Algo más privado? No. Que el tema económico presupuestal depende actualmente del presidente que usted quiera ponerle nombre. Ya. Al crear, por ejemplo, un canon en la televisión, un canon radial, se crea una autoridad audiovisual que administraría ese dinero y ya no pasaría por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, que le diga al presidente de IRTP, auditora, pero oye, entrevista a mi congresista, di que yo soy mejor, di que yo soy Cristo, que esta es la panacea, que el Perú es como Suecia, como Inglaterra. 1 y 2, administrativamente romper ese cordón umbilical Palacio Gobierno PCM a estos medios de comunicación, vale la redundancia, lo administra un consejo, que hay varias fórmulas. Por ejemplo, en Francia, tres miembros son designados por el presidente, 3 por la Cámara de Senadores y otros 3 por la Cámara de Diputados. Entonces, tratar de buscar una fórmula donde no haya una dependencia al 100% del gobierno de turno, sea de izquierda, sea de derecha. Para que obviamente la comunicación sea, digamos, totalmente imparcial, abierta. Y tratar, yo publiqué este libro hace 2 años, en la época de gobierno Humala, tratar cuando se ven temas políticos, invitar a 2 congresistas de 2 distintas tiendas políticas, que haya un debate. En la época Humala, el Canal 7 se convirtió lamentablemente en un medio totalmente humanista, es decir, que inviten, no sé, a un aprista, un fujimorista, un pepecista, que haya una imparcialidad, que el ciudadano diga, ya el aprista dice esto, el fujimorista, el pepecista, ya el ciudadano decide por quién votar. Ahora, yo quisiera que tras el corte podamos hablar de cómo esta filosofía que tú la has descrito muy bien como una secta gatopartista, muy bien, por eso se nota que eres un buen profesor. Gracias, muy excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar en la sintonía, gracias por ser parte, espero que le haya gustado el programa y nos estamos viendo el lunes a las 10 de la noche aquí por RBC y todos los días, 10 en punto. Nos vemos. Mañana no deje de ver en Yo Claudio. Somos jugadores para bádminton, que es el deporte adaptado, y nos estamos preparando para los Panamericanos de bádminton, que es en un año exactamente, el 6 de noviembre del 2018, y también para los Juegos Panamericanos de Parabádminton, Lima 2019. ¿Creen que las personas con discapacidad tienen menores oportunidades? No, tienen la misma capacidad que nosotros. Se pueden desenvolver como cualquier persona. No apoya mucho a las personas discapacitadas. Dependiendo en lo que pueda desenvolverse mejor. Discapacidades que son evidentemente físicas, muchas veces terminan convirtiéndose en mentales, ¿no? Porque ¿qué sucede? Una persona que a muy temprana edad pierde la vista o un brazo o una pierna, de una u otra manera en el transcurso de su vida va superando. La discapacidad está en el corazón o en la mente, no tenemos esa, digamos, capacidad de pensar de que sí se puede, de que podemos realmente lograr aquella cosa que nosotros nos proponemos. Yo, Claudio, la verdad por delante.